todos, muchas gracias por estar del otro lado. Arrancamos un poquito más tarde porque estábamos con algunas cuestiones técnicas, pero ya estamos en carrera como para arrancar con esta segunda parte del curso, las charlas de propiedad horizontal, donde ya habíamos arrancado a charlar la semana pasada y hoy vamos a seguir adelante con las cuestiones que veníamos hablando. Vamos a arrancar directamente donde habíamos dejado la semana pasada. Hoy me parece conveniente que empecemos a hablar sobre la cuestión relativa a las expensas. ¿Sí? Hablamos, bueno, de las partes privativas, las partes comunes, los consorcios, el consorcio de hecho, que habíamos hablado la semana pasada también, y esas cuestiones. Estoy medio trabado porque estoy buscando mientras. A ver hasta dónde llegue. Como les dije, vamos a arrancar con el tema de las expensas. ¿Sí? Hablamos de las obligaciones del propietario la semana pasada y hoy hablamos de las expensas y otras contribuciones. La naturaleza jurídica, primero, de las expensas y de las obligaciones similares es inherente a la relación real, según el artículo 2050 del Código Civil y Comercial. No se trata de una obligación legal en sentido estricto, porque ni quien contrajo la deuda por expensas ni el adquirente que lo sucedió en esa titularidad pueden liberarse mediante el abandono, artículo 2049, por lo que queda insatisfecho ese rasgo característico que nosotros sabemos de las obligaciones reales que tienen ese rasgo de las proterrenas. Las expensas pueden ser, como ustedes saben, y es absolutamente claro y conocido, pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias son gastos por la gestión corriente de las cosas y partes comunes y son las necesarias para mantener el buen estado y la conservación, mientras que las extraordinarias son las establecidas por resolución de asamblea, necesariamente por esa resolución de asamblea, y deben exorbitar la idea de mantenimiento común y corriente del inmueble. Si aún fueran fijadas por asamblea, pero tienen que ver con los gastos comunes, van a ser consideradas como expensas ordinarias. Entonces, las ordinarias, las cuestiones normales y usuales, las extraordinarias tienen que ver lo que excede a esa contribución ordinaria siempre. Por ejemplo, para citar un ejemplo, van a entrar en las expensas ordinarias la recarga anual y la verificación de los mataforros. Va a entrar en expensas extraordinarias si se quiere hacer un arreglo o una cuestión ornamental o estética de la fachada del edificio, ¿sí? Para que tengamos un ejemplo de uno y uno. La deuda por expensas y el certificado de deuda para que sea título ejecutivo. El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios. Si existe ese título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones, dice el artículo 2048 en fin del Código Civil y Comercial. Esto significa, por supuesto, que la deuda por expensas va a tener carácter de título ejecutivo para que sea fácilmente ejecutable, y eso es conforme a lo que hablábamos, eso es lo que hablábamos la semana pasada, que tiene que ver con la característica de solidaridad que tiene que tener el consorcio para su debido funcionamiento. Ahí me están diciendo, ¿me escuchan bien los demás? Sí, pero se está escuchando bien, ¿eh? Me parece que es un problema de su compu o algo así. Perfecto. Bueno, entonces seguimos adelante. Sí. La deuda por expensas. Seguimos hablando refiriéndonos al título ejecutivo. Acuérdense que... ¿Se escucha bien? Bueno, ahí está. La deuda por expensas, el título ejecutivo, el artículo también tiene que ver con el Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 522, que dispone que en el escrito en que se promueve la ejecución,
debe acompañarse de certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Si este no los hubiera previsto, deberá agregarse copia protocolizada de las actas de las reuniones de consorcio en las que se ordenaron o aprobaron las expensas. Y esto es como para hacer completo el título ejecutivo. Este es un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Quilmes del año 2020. El trámite por ejecución, cobro de expensas comunes, el título ejecutivo lo va a constituir el certificado de deuda expedido conformes las previsiones del reglamento de copropiedad. Insistimos sobre esto, o a falta del reglamento de copropiedad, la copia protocolizada de las actas de reuniones de consorcio en las que se ordenaron o aprobaron esas expensas. Así lo prevé el artículo 522, lo que deriva en la conformación del título integrado, que es lo que hablaba. Para integrar el título se va a integrar con las cosas. Y tal integración no importa atribuir fuerza ejecutiva a un reglamento de copropiedad per se, si no la tiene, sino que tiene por finalidad acreditar ante el sentenciante que se han cumplido los recaudos que dicho instrumento ha establecido, pues de ese modo se prueba el título ejecutivo. Esto, como les decía, el reglamento de copropiedad o las actas de asamblea no forman parte del título, no son el título ejecutivo en sí, quiero decir, sino que vienen a completar el título para poder llevar adelante la ejecución. En las ejecuciones por límite, un fallo de San Martín que es muy interesante. En las ejecuciones por cobro de expensas son cuestiones extrañas a las mismas, todo planteamiento en el que se discuta la ineficacia o nulidad de la asamblea de copropietarios que modificó el reglamento o que aprobó las expensas a la controversia sobre la validez de la designación del administrador de consorcio. ¿Qué significa esto? Que obviamente, como cualquier otro juicio ejecutivo, tiene límite de cognición y se va a poder discutir únicamente sobre esa base fáctica, y además va a haber limitación en las defensas. Ustedes saben que en los juicios ejecutivos las defensas están taxativamente limitadas y bueno, van a poder ir por ahí y no pueden excederse en ese límite de cognición. En tal caso, el ejecutado va a tener que responder en el juicio ejecutivo y después, mediante otro tipo de juicio, que puede ser un juicio ordinario, va a plantear todo lo que considere relativo respecto de la nulidad de actas de asamblea o de la designación del administrador. La legitimación activa para la ejecución de expensas es el consorcio, que es la persona jurídica titular de crédito. Uno cuando paga expensas le paga al consorcio, no le paga a cada uno de los consorcistas ni a cada uno de los propietarios, sino a la persona jurídica consorcio de calle 8, número 850, por ejemplo. Se expresa regularmente a través del órgano de administración, que no es ni más ni menos que el administrador, y ante la vacancia o ausencia se desplaza al Consejo de Administración. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada esta parte de este órgano facultativo que tienen en la propiedad horizontal, que es el Consejo de Administración? Si este tampoco existiera, excepcionalmente el consorcio podrá manifestarse por la asamblea a instancia de quien represente el 5% de las partes proporcionalmente indivisas con relación al conjunto. Esto lo dice el artículo 2058, inciso B. Acuérdense, volvemos a hablar de lo que hablábamos la semana pasada. Acá, quien representa el 5% no de los propietarios, sino de las partes proporcionalmente indivisas en relación al conjunto. Acuérdense, no sé si hablábamos la semana pasada, lo vamos a hablar ahora, la conformación de las mayorías, que se requiere una doble mayoría, ¿sí? La mayoría de cantidad de propietarios y la mayoría de proporciones indivisas, digamos, de extensión del edificio, por decirlo de alguna manera. La legitimación activa. Esto también es para que lo tengan en cuenta y lo dice un fallo de Mar del Plata, pero suele suceder esta cuestión. El cambio de administración y la revocación del poder conferido a un letrado para que representen al consorcio corren por carriles diferentes. El reemplazo del administrador no va a hacer cesar las cosas que hizo en la vigencia de la administración, entre ellos apoderar a un abogado.
Por eso el reemplazo del administrador no hace cesar automáticamente el mandato conferido con anterioridad. Para que ello ocurra es indispensable la comunicación expresa por parte del nuevo administrador designado regularmente por asamblea de copropietarios. ¿Qué significa esto? Que sí, hay un abogado apoderado del consorcio, que es el que se encarga de liquidar o ejecutar judicialmente las expensas. Y entre medio se cambia el administrador, cesa el administrador en sus funciones y arranca otro, eso no significa que el abogado pierde el poder, sino que va a seguir siendo apoderado del consorcio siempre y cuando no sea revocado por el nuevo administrador. Y para que se entienda, revocado por el nuevo administrador, esa revocación tiene que ser expresa y no puede ser tácita, digamos. El abogado no corre la suerte del administrador. Esto es lo que quiero que tengan en consideración en estas cuestiones. La legitimación pasiva, además del propietario y sin implicar la liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal quienes sean poseedores por cualquier título, según lo que dispone el artículo 2050 del Código Civil y Comercial. Junto al propietario, los titulares de otros derechos reales sobre una unidad, siempre que ejerzan la posesión, con mención a los que sean poseedores a cualquier título. Parece que el código ha querido referirse al poseedor en virtud del boleto de compraventa, ¿sí? No quedan comprendidos, por supuesto, en cambio, ni los locatarios ni los comodatarios, ya que son tenedores y no poseedores, ¿sí? Esto es importante. Puede ser dirigida contra otros poseedores, ahora no en contra de los tenedores, por supuesto, la liquidación de expensas. Hay una posición amplia que incluye a los tenedores, por ejemplo, en inquilino, pero esa es una posición absolutamente minoritaria y no ha tenido debido andamiaje dentro de nuestra jurisprudencia. Los copropietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, pero por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzoso, ni por abandono de su unidad funcional. Tampoco las fundadas en derecho que ellos invocan contra el consorcio, excepto únicamente en caso de compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones. Así que, ¿qué significa esto? Que el deudor de expensas sigue siendo deudor de expensas. No puede, como defensa, decir que renunció al uso y goce. No puede decir que abandonó la unidad funcional, entonces, como abandonó la unidad funcional, no es obligado al pago de expensas. Tampoco puede alegar derechos en contra del consorcio, porque en eso lo tendría que hacer valer en un juicio aparte. Y la ley dice, salvo compensación, excepto compensación, pero la compensación también tramitada en alguna defensa o en trámite aparte. Es decir, que la deuda por expensas va, insisto, tiene o cuenta como únicas defensas las defensas limitadas que tiene el juicio ejecutivo. Los privilegios de las expensas, la deuda por expensas es una deuda, como ustedes saben, con privilegios. El 2582 enumera entre los privilegios especiales los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta. Incluye crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal. Es decir, que tiene un orden de prelación para el cobro de los privilegios especiales. Es decir, la deuda por expensas es una deuda con privilegio especial y además en el orden de prelación está primero entre ese privilegio especial. El privilegio de que están investidas las expensas no nace de la voluntad del deudor, sino de la ley, en razón del sistema funcional propio de un edificio de propiedad horizontal, dice la Cámara de San Martín en un fallo del año 2002, donde el uso y goce de cada unidad o departamento solo es posible a través de las partes comunes que constituyen la columna vertebral del sistema.
Su mantenimiento y buen funcionamiento tiene un costo económico que, por supuesto, debe ser solventado por los propietarios. En virtud de ello, que el legislador se apartó en esto del régimen común del condominio, no permitiendo que el dueño pueda exonerarse de los gastos comunes posteriores a su adquisición mediante el abandono de su unidad y poniendo acá a su cargo a los anteriores que estuvieran impagos, en este caso con el derecho a la ONU. Es decir, insistimos, siguen teniendo privilegios y no tiene ninguna defensa que de las algunas que sí tiene el derecho al condominio, el derecho real de condominio. Viudas por expensas y bien de familia. Es un fallo de la Cámara Nacional, pero es interesante que lo tengamos en cuenta porque el alcance del bien de familia, ustedes saben que depende mucho, esta protección a la vivienda familiar depende mucho de la deuda, de la fecha, de cuándo se contrajo, de cuándo se inscribió, etcétera, etcétera. Este fallo de la Cámara Nacional dice que la inoponibilidad de la constitución del bien de familia en una ejecución de gastos debe confirmarse. En primera instancia no se había hecho lugar a la oponibilidad del bien de familia, se había decretado la inoponibilidad, pues la obligación en los gastos comunes preexiste a cualquier afectación de la unidad y no constituyen nuevas obligaciones, sino rubros o renglones de la obligación de contribuir, razonando que se ve forzado en el sistema la afectación de la vivienda por el Código Civil y Comercial. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que el bien de familia se inscribe en una fecha. A partir que se inscribe por deudas posteriores, el bien de familia es oponible. Por deudas anteriores es inoponible. En este caso, ustedes pueden constituir el bien de familia el día X y después se siguen devengando cuotas por expensas, que si bien van a ser posteriores a la inscripción del beneficio de litigar sin gastos, no van a ser oponibles porque el hecho constitutivo de la deuda de expensas no es el devengamiento mensual, sino la obligación de contribuir. Y esa obligación de contribuir se va a retrotraer a la fecha de adquisición del inmueble. ¿Sí? Por eso, en la generalidad de los casos, el bien de familia no es oponible a una deuda por expensas. La tasa de interés, vamos a hablar cómo es la tasa de interés o cuál se debe aplicar. Acá sí hay múltiples opiniones y depende del juez, juzgado, cámara. La tasa de interés aplicable a la ejecución de expensas, salvo pacto expreso de las partes, debe ser del 36% anual por todo concepto, desde que se produjo la mora y hasta su efectivo pago, pues esto se adecua a la actual situación económica. La fijación de un acrecido inferior provocaría un beneficio para el deudor moroso. Acá les traigo esta jurisprudencia, este fallo, para que vean cómo la fijación de la tasa de interés primero va a estar, si está reglamentada por asamblea o por reglamento de copropiedad, se va a aplicar esa. Y si no, va a tener la fijación de la tasa judicial, un arbitrio judicial, un arbitrio de los jueces muy importante para fijar una tasa que sea conforme la realidad económica imperante. Sabiendo también y teniendo en cuenta que este concepto de realidad económica imperante fluctúa mucho por el país en el que vivimos, en donde la realidad económica imperante puede ser una hoy y otra el mes o el año que viene, ¿no? Tenemos una situación, hace muchos años, no me refiero ni a un gobierno, ni a otro, ni a un signo político, ni a otro, hace muchísimos años que tenemos fluctuaciones económicas muy importantes, entonces esa realidad económica va a estar dada por el momento de la fluctuación por el que vayamos transitando, así que va a haber distintas tasas de interés. Le citaba esta del 36% como un ejemplo de la forma de actualización que puede tenerse judicialmente las deudas por expensas. Las prohibiciones que tienen, cambiamos de tema. Las prohibiciones que tiene los propietarios y ocupantes según el artículo 2047 del Código Civil y Comercial. Primero, destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento de propiedad horizontal. Esto es,
fines contrarios a la moral y a las buenas costumbres, el que se imaginen, ¿sí? Siempre y cuando no esté prohibido por la ley, siempre y cuando esté prohibido por la ley. Lo que no está prohibido por la ley, uno de puertas para adentro puede hacer lo que le plazca con su intimidad. Ahora, no puede destinar una unidad funcional, por ejemplo, a la comercialización de bienes prohibidos, ¿sí? O bienes que no están en el comercio, o a la práctica de actividades, cualquiera fuera de ellas, que estén prohibidas o vedadas por la ley. Ese es un ítem. Y el otro, que no estén previstos en el reglamento de copropiedad. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, no apto profesional. Entonces, si se pone una oficina de un estudio jurídico de un abogado, si dice no apto profesional, esa va a ser una actividad prohibida. Ahora, si dice apto profesional, va a poder ser profesional. Ahora, hay un alcance, un fallo del cual soy autor sobre los alcances del apto profesional, digamos. ¿Qué significa apto profesional? Bueno, va a significar lo que el reglamento de copropiedad dice. Si el reglamento de copropiedad no dice nada, ¿a qué se va a entender profesional? Profesional se va a entender a la profesión liberal diplomada, digamos. No podemos decir apto profesional. Había un caso muy particular que tenía que ver con una peluquería. El edificio era apto profesional y la discusión se dio sobre si el oficio de peluquero era una explotación profesional. En primera instancia dijo que era profesional. En la Cámara lo que dijimos es que no es profesional. ¿Por qué? Porque el oficio de la peluquería requiere como único requisito la habilitación municipal del comercio, con lo cual es una actividad comercial. Mientras que la profesional requiere de una colegiación o habilitación de colegio o ministerio, en el peor o mejor de los casos, además de esa habilitación municipal que puede o no estar dependiendo de las ciudades. Entonces, cuando es apto profesional, tienen que fijarse hasta dónde puede llegar ese concepto de apto profesional. Esa era la primera de las prohibiciones. La segunda, perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Esto es claro, pero es muy difícil llevarlo a la realidad. Quienes viven en edificios verán que esto de mantener la tranquilidad es difícil, y después exceda la normal tolerancia. Esa normal tolerancia va a depender de cada persona, así que va a haber tantas normales tolerancias como habitantes en el edificio. Entonces a veces es difícil de acordar eso, salvo una cuestión muy flagrante y notable. Y la otra de las prohibiciones es ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble o depositar cosas peligrosas o perjudiciales. La prohibición de un destino distinto al previsto en el reglamento es de evidente comprensión, pues no es admisible que el consorcista adhiera expresa o implícitamente al reglamento y luego pretenda eludir el destino de la propiedad así fijada. En este sentido, la orientación general de la jurisprudencia reafirma la imperatividad del destino previsto. Claro está que no debe perder de vista, como ante todo derecho subjetivo, que la eventual oposición al cambio de destino no debe implicar un abuso de derecho. Esto significa, en palabras de Jorge Alterini, en su código comentado, que lo que venimos hablando desde la clase anterior, que el reglamento de copropiedad es la principal ley que van a tener los consorcistas para cumplir, y si cuando uno se suma a ese consorcio mediante la compra de un departamento, supongamos, está adhiriendo expresa o implícitamente a ese reglamento. Y después, dicho de una forma mucho más vulgar, no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano. Es decir, si acabo de decir que si este reglamento de copropiedad, después no puedo negar esa adhesión y hacer cosas contrarias a lo que el reglamento de copropiedad dice. Mejoras y reformas a las partes comunes. De la lectura del artículo 2051 y 2052 del Código Civil y Comercial, se desprende que se permite reservar la calificación de obra nueva para aquellas reformas que modifican la estructura del inmueble de una forma sustancial, y por ello requiere la conformidad de todos los propietarios
designando como mejora a toda remodelación que no implique un mero gasto de conservación, pero que tampoco altere sustancialmente el edificio. ¿Qué significa? Obra nueva. Si nosotros, dentro del departamento, queremos poner una división de Durlock, no va a ser obra nueva y no se va a tener que pedir la conformidad de todos los copropietarios. Ahora, si es un departamento con 2 habitaciones y yo quiero borrar una pared, esa reforma puede ser estructural, puede modificar la estructura del edificio, puede afectar a cosas comunes, con lo cual se va a pedir la conformidad expresa de todos los propietarios. Es decir, si puede afectar estructuralmente el edificio, requiere de permiso. Si no afecta estructuralmente el edificio, cambio la mesada de la cocina, no tengo que pedir conformidad de nadie al respecto. Y acá hay un cuadrito que está exactamente extractado, copiado del código comentado de Alterini, que me parece muy interesante para que lo vean. Cuando las mejoras tienen que ser con asamblea y con qué mayoría. ¿Cuándo con intervención de asamblea y cuándo sin intervención de asamblea? Y estamos hablando de las mejoras y reformas en partes comunes. Y acá les voy a dar algunos de los ejemplos para que ustedes después puedan ver con tranquilidad, porque este video va a estar subido al campus, con lo cual lo van a poder ver, lo van a poder pausar, lo van a poder ver con tranquilidad. Las mejoras en cosas y partes comunes y en bienes del consorcio. Por ejemplo, sin intervención de la asamblea, las mejoras de menos mantenimiento necesarias y ordinarias. Por ejemplo, revisión del ascensor. Las mejoras necesarias, ordinarias y urgentes. Se rompió el ascensor, se rompió la puerta de emergencia. No necesita el requerimiento de la asamblea. Con intervención de asamblea, las mejoras útiles ordinarias, una mejora u obra nueva de interés común, por ejemplo. Las mejoras necesarias extraordinarias, un grave deterioro o destrucción, por ejemplo. Y las mejoras útiles extraordinarias, una obra nueva que incide en la estructura del inmueble. También, por supuesto, las mejoras suntuosas requieren la intervención de asamblea, pero además requiere de unanimidad. ¿Sí? Las mejoras suntuosas, es decir, hacemos una pileta en la terraza. ¿Sí? O algo por el estilo. A ver, creo que tenía una pregunta por acá. ¿Qué punto un reglamento puede considerarse válido cuando hablamos, por ejemplo, de prohibición de animales no humanos? Bueno, animales. Puede ser válido, en realidad hay montones Walter, hay montones de reglamentos que son no apto mascotas. Y eso es parte del reglamento y el reglamento lo puede dictar sin problema. Ahora, la modificación social, ustedes quienes ejercen del derecho de uno y otro lado, además de vivir en sociedad, vemos cómo las mascotas se han transformado de menos animales de compañía, digamos, a parte integrante de la familia. Ustedes van a ver en la profesión, yo lo veo desde mi posición de juez, no solo cómo las mascotas forman parte integrante, inescindible de la familia, sino también cómo empiezan a ser objeto de derechos. Hay reclamos, por ejemplo, de cuotas alimentarias en donde se incluye el alimento de la mascota para la persona que se queda con los hijos y la mascota como vivienda principal. Hay convenios de ejercicio de responsabilidad parental, de división de bienes, en donde facultativamente, porque obviamente legalmente no se puede exigirlo, se ponen de acuerdo de cómo van a gestionar la mascota que queda luego de la separación. Así que en esos casos hay reglamentos de copropiedad que son antiguos y que todavía tienen esta prohibición muy expresa, pero también a veces son, de una forma poco legal, pero son llevadas por delante por la realidad, digamos, en donde hay muchos reglamentos de copropiedad donde decía no apto a animales, no apto a mascotas, y el edificio está lleno de mascotas por preeminencia de la realidad. Pero mientras que sea la
las disposiciones del reglamento de copropiedad no sean ilegales, es legal. Y ahí no habría ninguna ilegalidad, con lo cual el reglamento puede ser completamente válido y ha sido válido. ¿Qué dicen eso? El cuadro este se lo dejo para que ustedes después lo vean bien para las mejoras, los distintos tipos de mejoras, autorización y no autorización y mayorías. La construcción en parte comunes. El frente del edificio tiene una importancia particular, pues a su función regular, como otro muro de este tipo, se suma una principal función que es estética o armónica o arquitectónica. El cerramiento que afecta a uno de los laterales del edificio no excluye la prohibición que comprende la fachada toda. Si cada uno de los propietarios, por sus propias necesidades, conveniencia o capricho, pudiera introducir modificaciones al frente común, se habría roto la armonía y la estética subyacente en la télesis de la norma reguladora. Otro fallo de San Martín, del doctor Sirven, en este caso hasta dónde nosotros podemos hacer modificaciones de nuestras partes comunes. Y cuando hablamos de frente, obviamente este fallo denota que cuando hablamos de frente hablamos de laterales, no estamos hablando del frente propiamente dicho, sino podemos hablar de frente contra frente o lateral. Y cómo en este caso se trataba de una persona que hizo un cerramiento, que el balcón lo hizo habitación. Y cómo la modificación afectaba al orden del edificio y por eso se tuvo que volver atrás en esa circunstancia. Dejamos estos temas, pasamos a la asamblea. La asamblea, que es el órgano de gobierno, por eso es muy importante, artículo 2058 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué significa la asamblea? No es más ni menos que la reunión de propietarios. Y debe corresponder a la asamblea la toma de las decisiones más significativas y más importantes de la vida consorcial y fijar las bases del órgano de administración, del administrador, y su competencia funcional tiene un carácter residual, es decir, puede actuar en ausencia del administrador. Ahora, la asamblea, como todo órgano de gobierno, va a ser el órgano que dispone. Después va a tener al administrador que ella misma designa como órgano ejecutor, ¿sí?, de las decisiones de la asamblea. Es importante entonces, la asamblea es el órgano de gobierno y como órgano y como tal es el que va a tomar las decisiones para que el consorcio siga adelante. Son atribuciones de las asambleas. Las cuestiones que les establece el reglamento de copropiedad, por supuesto, acuérdense, el reglamento es como la ley para los consorcistas. Las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de copropietarios, digamos, la atribución de designarles cuestiones, atribuirle cuestiones y competencias al administrador o al consejo de propietarios cuando éste existiere. Las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio, ¿sí?, fundamentalmente cuando tienen encargado. Las cuestiones no contempladas como administraciones como atribuciones del administrador del consorcio o el consejo de copropietarios, si lo hubiere, siendo la asamblea la máxima autoridad del consorcio, como les vengo diciendo, órgano de gobierno y máxima autoridad del consorcio, corresponde a ella resolver todo asunto que interese al conjunto de los copropietarios de unidades, especialmente la consideración de los informes y rendiciones de cuenta del administrador, por supuesto. Es, en suma, el consorcio quien debe accionar contra el que cumple las funciones de administración por rendición de cuentas y no el consorte en forma individual. ¿Sí? El consorcista solamente puede, por vía indirecta, requerirlas, instando a la convocatoria de asamblea para que rinda cuentas y eventualmente impugnando la asamblea. Esto significa que la rendición de cuentas al administrador no la va a poder hacer un dueño o un consorcista por sí mismo. Quien tiene la competencia de pedir la rendición de cuentas y a lo sumo sancionar por el incumplimiento de esa rendición de cuentas va a ser el consorcio. ¿Qué es lo que puede hacer el propietario? Pedir una reunión de asamblea a los fines de que la asamblea pida rendición de cuentas. Por eso se dice que es una atribución del propietario indirecta y directa
del consorcio de propietarios. Convocatorio y quórum. Tienen la función de convocar a la asamblea del administrador y subsidiariamente el consejo de propietarios. Debe notificarse de modo fehaciente por carta documento, notificación personal, etc. El propietario sin domicilio fiscal, sin domicilio especial constituido, diferente al de su unidad funcional, se lo va a notificar justamente en su unidad funcional. La convocatoria tiene que tener el orden del día para que los propietarios la conozcan previamente, porque no es una asamblea a ver qué pasa y discutimos de todo, sino que tiene que tener una convocatoria previa, ¿sí? Por supuesto, esta convocatoria va a delimitar la competencia funcional de la asamblea, por eso no va a corresponder incluir dentro del orden del día cuestiones genéricas como temas varios, porque esto es parte de la seguridad jurídica que tienen los consorcios. No es que vamos a poner convocatoria de asamblea para rendición de cuentas del administrador y temas varios, y dentro de temas varios entra cualquier cosa, sino que es designación del administrador y discusión sobre la pintura de la fachada del edificio, no sobre temas varios. Es nula una decisión de una asamblea que involucre temas ajenos al orden del día, es decir, si una asamblea habla y dispone y ordena sobre temas que no han sido notificados en el orden del día a cada uno de los copropietarios, esa decisión va a ser nula, salvo que estando presentes todos los propietarios convengan por unanimidad incorporar el tema al debate, cosa que es muy difícil, salvo en los edificios muy, muy chiquitos. Que estén todos los propietarios presentes, cosa que ya es rara, y que todos estén de acuerdo en incorporar un nuevo tema, cosa que es más rara. La posibilidad de autoconvocatoria puede ser, el requisito es que la autoconvocatoria y el temario sean aprobados por los 2/3 de los propietarios como requisitos de validez de la asamblea. El tema del quórum es un lío, porque ustedes saben que las reuniones de consorcio y de asamblea no son las cuestiones más populares y en donde mayor cantidad de gente va, entonces el tema del quórum es un tema importante. Griselda, si el copropietario no vive en el consorcio y no ha denunciado su domicilio, ¿dónde se lo puede ejecutar, dónde se lo puede notificar para ejecutar el cobro de expensas? No vive en el consorcio y no ha denunciado su domicilio. Si desconocemos el domicilio, hay dos formas. Primero, pedir en dónde, en su unidad funcional, y poder seguir por ahí pidiéndolo bajo responsabilidad de la parte actora, o indagar dónde vive el propietario mediante requerimiento de oficio al Registro Nacional de las Personas, a la Cámara Nacional Electoral y a otras dependencias. Generalmente, si no vive en el consorcio y no ha denunciado el domicilio es difícil, porque generalmente si no se denuncia otro domicilio, el reglamento de copropiedad va a tener como denunciado el de la unidad funcional. Pero si así no fuera, o seguís con los riesgos del caso adelante pidiendo notificación bajo responsabilidad, o bien pedís informes a la Cámara Nacional Electoral, al registro al registro nacional de las personas, ¿sí? Podés pedir otros, hay algunos que piden además a policía, a correo oficial, a entidades bancarias para que informen, puede hacérselo, pero subsidiario. Bueno, el quórum. El artículo 2059, a pesar de que su título no establece de manera expresa ninguna exigencia al respecto, lo que puede válidamente concluirse es que no hay obligación legal de quórum mínimo. ¿Qué hace el artículo 2059? Facilitar que las asambleas se realicen, porque si no, fundamentalmente cuando los edificios son grandes, llegar al quórum, si pusieran una tercera parte de los propietarios o una tercera parte de las partes indivisas, valga la redundancia, del edificio, casi siempre estarían con problemas para el funcionamiento normal del edificio porque no tendrían quórum. Entonces, no pone quórum mínimo. Las mayorías, artículo 2060, las decisiones de la Asamblea se van a adoptar por mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de los propietarios de la unidad
de las unidades funcionales, y de forma doble, lo que hablábamos hoy, lo vamos a hablar esta semana y no la semana anterior, era la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de estas con relación al conjunto. Entonces, la mayoría doble vara, cantidad de propietarios y cantidad proporcional de inmuebles. Supongamos, sería la mayoría absoluta si fuera un gráfico de las tortas del gráfico, la mitad del redondel tiene que estar pintado de aprobado, digamos, para que se considere como mayoría absoluta la mitad de ese ideal, de ese ideal de, proporcional de partes indivisas. La mayoría de los presentes puede proponer decisiones que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobados a los 15 días de notificado. ¿Qué significa esto? Otra nueva facilitación para el funcionamiento del reglamento de copropiedad. Esto es, los ausentes se los notifica de la decisión y si en 15 días esos ausentes no formulan una oposición, se tiene por aprobado. ¿Sí? Y ahí se puede conformar la mayoría, por supuesto. El derecho a promover acción judicial de nulidad de la Asamblea va a caducar a los 30 días contados desde la fecha de la Asamblea. Como les decía, la mayoría se computa por una doble mayoría o un tema mixto, total de propietarios, más total de unidades funcionales, más total de la alícuota. ¿Por qué? Que es lo que me olvidé decirles y por suerte les puse esta página. Porque si nosotros nos rigiéramos únicamente por la cantidad de propietarios, podríamos estar violando el interés económico en juego, porque puede ser mayoría de propietarios con departamentos mucho más chicos versus minoría de propietarios con una proporcionalidad sobre la propiedad del edificio mucho más importante. Considero que debería, dice Griselda, considero que debería sancionarse al copropietario que no denuncia su nuevo domicilio cuando no vive en el consorcio y alquila su departamento y no paga las expensas que son su obligación. Y no exigirse el consorcio la gestión de averiguar su domicilio. Bueno, lo que pasa acá que en la ejecución de expensas es como te decía, en la mayoría de las cuestiones vas a ir, por más que esté alquilado el inmueble, vas a ir por la ejecución de expensas al domicilio mismo del copropietario. Pero además generalmente los reglamentos de copropiedad por norma establecen que a falta de establecimiento de otro domicilio distinto al denominado funcional, va a estar determinado como domicilio especial el de la unidad funcional. Entonces ya lo va a tener como constituido a los efectos de la ejecución de expensas y va a ser mucho más fácil. Generalmente en los reglamentos de copropiedad va a pasar eso. Yo lo que te expliqué recién es por defecto, digamos, si el reglamento no dice eso, que es raro, sí vas a tener que tener una indagación posterior como en cualquier caso de. Hablábamos recién lo que le decía el tema de la adhesión tácita, que se concreta a través del silencio, esto es ausencia de oposición, dentro del plazo del plazo de 15 días de haber sido notificados los ausentes de lo tratado de la Asamblea. Así se van a evitar posibles impugnaciones de nulidad de asambleas y de resoluciones tomadas en su seno sin mayorías requeridas que pudieran prever los reglamentos. ¿Qué significa? Volvemos a lo mismo. Si no, la Asamblea no podría moverse a la espera de que suceda o de que haya mayor cantidad de propietarios que den su voto afirmativo y consecuentemente que den su mayoría. ¿Sí? La mayoría generalmente en estos casos se va a dar ante la notificación y el silencio o la aprobación tácita de cada uno de los propietarios. Mayorías especiales. Las mayorías especiales se van a ver por dos cuestiones, nada más lo que venimos hablando. Por reglamento de copropiedad o por ley. Puede que el reglamento de copropiedad diga, se van a requerir mayorías especiales
para la realización de tal y tal y tal obra o tal decisión. Y si no, por ley. Para la reforma del reglamento, esto es por ley, se exige una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios, de los copropietarios, artículo 2057. Esta es un requerimiento de mayoría legal. Se requiere la unanimidad para la extinción de la personalidad del consorcio, artículo 2044, 2044, infine, con lo cual también es una mayoría especial exigida por ley, o modificar la estructura del inmueble de una manera sustancial, artículo 2052, legal, y por unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que beneficia solo a un propietario, también artículo 2052 del Código Civil y Comercial. Estas serían las mayorías especiales requeridas por ley. Puede haber otras que el consorcio diga, el consorcio en particular diga, por ejemplo, para la aprobación de cuestiones o elementos suntuosos en el edificio se requiere la unanimidad. O para la colocación o modificación de las unidades funcionarias complementarias, las cocheras, por ejemplo, se requiere de unanimidad. Y así puede ser cualquiera, no tiene limitaciones siempre y cuando, insisto, no hace una prohibición legal en el medio. En caso de oposición injustificada, a veces se requiere la unanimidad y se requiere la notificación para lograr esa unanimidad. Ahora, hay supuestos en el que no se encuentra esa unanimidad por la única negativa solitaria de un propietario, que por su actuar imposibilita la obtención de esa mayoría para adoptar una decisión aprobatoria, importando o haciendo uso de un ejercicio abusivo del derecho que se debe reclamar justamente por abuso de derecho. Dice la Cámara Nacional Civil, constituye un abuso de derecho la negativa dada por el consorcista quien, sin expresar fundamento alguno, se opone al pedido del resto de los copropietarios, impidiendo efectuar las modificaciones propuestas que no provocan ninguna desigualdad o perjuicio particular. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder, ante la oposición de algún propietario que consideren los demás copropietarios caprichosa o injustificada o infundada, reclamar judicialmente para que esa unanimidad sea suplida judicialmente. En caso de oposición infundada y arbitraria de algún propietario, en todos los casos que se requiere unanimidad, puede hacerse el planteo judicial a los fines de pedir la autorización. Tal como les decía, eso es un extracto que hemos rescatado de una de las tantas publicaciones de la doctora Hayton Melona. La nulidad. En el sistema de propiedad horizontal, las nulidades son generalmente relativas y excepcionalmente absolutas. ¿Qué significa? Que lo que se va a entender que todas las nulidades son salvables, salvo disposiciones no. Ejemplo, de nulidad absoluta a la que toma decisiones contrarias a la moral y a las buenas costumbres, y por tanto violatorias al artículo 2047 del Código Civil y Comercial, o al acuerdo que modifique la prescripción bianual de crédito por expensas. Las causas pueden presentarse en las distintas etapas del acto asambleario, ya sea en los supuestos de constitución, en su formación, deliberación y especialmente en la decisión. Pero esas van a ser relativas. Lo que les digo, no se cumplieron con los requisitos de la Constitución, nulidad de la Asamblea. Ahora, quienes fueron deficientemente convocados adhieren y prestan conformidad a la realización y al resultado de la Asamblea, bueno, esa nulidad ha sido saneada y por lo tanto la Asamblea surte sus efectos. Nulidad relativa. Ahora, las nulidades absolutas, supongamos, por decir algo absolutamente exagerado, en una propiedad horizontal, por decisión de la Asamblea, se aprueba el desarme de autos ilegal, de autos de motocicleta o lo que fuera ilegal. Bueno, ahí no
por supuesto van a ser nulas en nulidad absoluta. Recuérdense que el ejemplo viene a cuento que la propiedad horizontal nosotros la tenemos como que son los edificios, pero propiedad horizontal pueden ser en una sola planta varias unidades funcionales en la misma planta comunicadas por un pasillo común, por ejemplo. A veces ni siquiera son comunicadas por un pasillo común, pero supongamos en las cuestiones más ordinarias y más usuales y que más fácil podemos encontrar. La legitimación activa para pedir la nulidad, al tratarse de un acto plurisubjetivo, colegial o colectivo, son las partes que lo componen. O sea, los consorcistas van a ser los principales legitimados para articular la acción de nulidad por configurar alguna de las cuestiones que le invalidan. El sujeto activo de la acción es el consorcista que haya sido afectado, primer requisito, y que no votó a favor de lo resuelto, es decir, se opuso o no se expresó afirmativamente, porque si se expresó afirmativamente, no puede pedir luego la nulidad. La adhesión por un defecto de capacidad o un vicio que intuviera su voluntad, al ser relativa, puede ser o sanearse por la conformidad de el actor por la prescripción de la acción. La legitimación del administrador. En cuanto a la situación jurídica del administrador, debe tenerse presente que nunca es parte del acto jurídico asambleario, ¿sí? Nosotros comúnmente vamos a darle al administrador amplios poderes de administración y vamos a tener como la cara visible del consorcio. Ahora bien, no forma parte del acto asambleario, con lo cual, en principio, no tiene legitimación para pedir su nulidad. Ahora, en la medida que medie una nulidad absoluta, no será disvalioso admitir la justificación o su legitimación para articularla, pues, como dijimos, la nulidad absoluta puede alegarse por cualquier interesado. Es decir, el administrador, ante todas las nulidades que sean relativas, no tiene legitimación porque no es parte del consorcio, sino un representante. Ahora, si hay una nulidad absoluta y flagrante y violatoria de normas de orden público, como le puede imponer cualquier interesado, la puede accionar cualquier interesado, el administrador también va a ser legitimado al efecto. En cambio, para que el administrador plantee una nulidad relativa, como les decía, debe darse el supuesto de ser una de las personas en cuyo beneficio se establece. Por supuesto, si en el caso particular en el que él sea parte de la decisión, ahí sí puede tener alguna legitimación, pero no lo que tiene que ver con el edificio. El ejemplo que les planteo acá es la asamblea que lo remueve en su cargo y lo están removiendo, puede recurrirla. Ahora, no por la decisión que tome sobre el color por el que van a pintar el frente del edificio, por tomar. Legitimación pasiva. En tanto, la decisión asamblearia debe atribuírsela al consorcio, pues expresa su voluntad a través del órgano asambleario, la acción debe enderezarse únicamente contra la persona jurídica consorcio en su condición de demandado, sin perjuicio de la citación como tercero de uno o algunos consorcistas y hasta integrantes del órgano de administración o control. Es decir, el demandado siempre tiene que ser el consorcio y no los consorcistas. El plazo para ponerlo nace en el artículo 2060 y caduca a los 30 días contados desde la fecha de la asamblea para evitar incertidumbres en el manejo del edificio tal como venimos. Si un consorcista ocupa toda su unidad funcional con un palomar y el administrador y el consejo de administración no toman medidas para que la propietaria desaloje a sus animales que emanan olores y bichos que salen por debajo de su puerta. Un solo consorcista puede solicitar la intervención de la justicia, no debe hacerlo mediante su administrador, en principio mediante su administrador. ¿Sí? Ahora, si los daños exceden la condición particular de la propiedad horizontal, se puede, hablando muy pronto, buscarle la vuelta. En este caso que vos mencionás, hay cuestiones de salubridad, de interés público por el cual el consorcista podría pedir. Pero todas las cuestiones relativas al consorcio en principio deben hacerse
el consorcio deben hacerse mediante el consorcio. Ahora, insisto, hay cuestiones que uno puede alegar que exceden la calidad de consorcista para tener una afectación mayor. Entonces, si me afectan más allá de mi calidad de consorcista, voy a poder ejercer las acciones que considere necesarias. Hablamos de esto. La nulidad, si los actores copropietarios del edificio afirmaron un perjuicio sufrido por la realización de la autoconvocatoria asamblea por no haber podido incluir temas en el orden del día, debieron, para que se configurara el perjuicio real efectivo, haber demostrado que intentaron hacerlo y que su petición fue desoída según un fallo de la Cámara de Morón. Artículo 2061. Para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan las meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de los titulares, ya no en la notificación y ante silencio se aprueba. Establece una especie de unanimidad agravada, exigiendo expresamente la conformidad. Por ejemplo, para modificar la proporción de la contribución al pago de expensas, o para gravar el inmueble de forma total, como los involucrados son todos los propietarios, la totalidad de ellos deberá integrar la mayoría, con lo cual, por esta vía, se logrará la unanimidad. Acuérdense que esto se entrelaza con la jurisprudencia que le dije en su segundo, que si existiera un único propietario que tiene injustificadamente una oposición y obtura la unanimidad requerida, se puede pedir la autorización judicial al respecto. Eso requiere de alegación de los hechos y prueba. Si no, no es caprichoso que el juez me autorice, no. No nos da la conformidad por tal y tal motivo, se niega por tal y tal otro motivo, es injustificado, se prueba que es injustificado y ahí se autoriza. No es un procedimiento tampoco tan fácil, ni tan rápido, ni tan. El libro de actas y de firmas, sin perjuicio de los restantes libros referidos al administrador de la administración, es obligatorio llevar libro de acta de asamblea y libro de registros de firma. El acta de asamblea debe realizarse en el acto respectivo y las firmas que se suscriben en cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales registradas. Los actos deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los copropietarios. Esto es, si ustedes en algún momento, si participan de edificios, ya lo conocen, o si participan de alguna organización intermedia, alguna ONG, algún club, algo de eso, el funcionamiento es muy parecido. Alguien de la comisión que haga de secretario de actas, que escriba, tiene que tener el libro de actas y tiene que haber un registro de firmas. Lo del registro de firmas hasta podemos charlar que es discutible, porque el administrador no es escribano, ni es perito grafólogo para determinar si una firma es igual a la otra, pero es para poner una seguridad más al acto consorcial. Ahora, obviamente que ese cotejo va a ser un cotejo rudimentario y propio de alguien que no tiene la expertise necesaria para realizar ese trabajo, pero sí es un requerimiento del artículo 2068. Ante la omisión del administrador o consejo de propietarios de fijar la asamblea, se puede fijar judicialmente. Los propietarios que piden la asamblea judicial deben ser el 10%. Una vez fijada, la asamblea se va a realizar en presencia del juez. Si no hay acuerdo, va a decidir el juez, pero el juez va a decidir únicamente por esa incidencia y no por otra cosa, ¿sí? Y en forma sumarísima, el trámite más corto que pueda haber. También el juez puede determinar, por supuesto, medidas para regularizar la situación del consorcio. Acá le acompaño fallos, por ejemplo, de Dolores, en donde se insiste sobre que el juez se tiene que limitar a presidir la reunión, preservando la legalidad del procedimiento, y el acto asambleario de ninguna forma se trata de un juicio contradictorio, es decir, se cita a la asamblea judicial, la asamblea va a seguir siendo la asamblea, el juez va a presenciar la asamblea, no es que va a ni siquiera mediar en la asamblea, sino que va a presenciar. No tiene una función de mediación, sino de realización de la misma.
como les dije, constituye un proceso sumarísimo. Por lo tanto, la pretensión de remoción de la administración no puede ser encausada a través de un juicio de petición judicial de asamblea, pues, según preceptúa la misma ley, las actuaciones llevadas a cabo con el objeto de realizar una audiencia judicial agotan su cometido con la celebración. Este es un fallo muy importante de la Cámara de San Martín, en donde se establece claramente que cuando se pide una asamblea judicial, es eso. Termina la asamblea, terminó el expediente. No es que en ese mismo expediente decir, uy, queremos remover al administrador, pero estamos con problemas. Tiene que ser por otro ámbito. La asamblea judicial es con el objeto único de realizar esa asamblea y por ese tema. El carácter excepcional, la asamblea judicial tiene un carácter excepcional, por lo cual se requieren dos requisitos: que se demuestre fehacientemente la imposibilidad de reunir por medios normales, digamos por una convocatoria normal, y además que se acredite la urgencia o gravedad de las cuestiones a decidir. Es decir, la asamblea judicial no va a ser por cualquier cosa, sino que va a ser por una cuestión urgente que no se haya podido tramitar en una asamblea común porque no han podido llevarla adelante. Bueno, ya son 4:15, nos quedan algunas cosas por ver. Yo igual después le voy a pasar este archivo para que vean algunas de las cuestiones que tienen que ver con el administrador y con la administración. Algo ya hablamos la clase pasada y hablamos de esta clase. Acuérdense como algo fundamental que el administrador es el representante legal del consorcio y que se debe ajustar a los términos en el que la asamblea de copropietarios, el reglamento de copropiedad, lo designa y las competencias que le da. El administrador no es un administrador amplio, sino que es un administrador relacionado íntimamente con las características del reglamento y de la asamblea judicial que le designa. Así que eso es importante para que tengan en cuenta que la delegación es limitada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Algunas preguntas ya hemos hablado. Y como les dije la semana anterior, esto tiene que ver con esta charla, o esta serie de charlas, de 2 charlas, tiene que ver con refrescar algunos conceptos que ya son harto conocidos, pero también indagar sobre algunas cuestiones que están más embarulladas porque la nueva vieja ya, porque el código ya tiene sus años, el código nuevo, la nueva ley dispone su creación o su consolidación como derecho real establecido por ley, y algunas cuestiones que son debatidas, que está bueno que la veamos. Además de repasar las cosas comunes de siempre, ver, por ejemplo, algo que es muy recurrente e importante, que es cuando procede el beneficio de litigar sin gastos o no, y cuando la asamblea judicial se extralimita fundamentalmente de sus funciones, o cómo hacemos para ejecutar las expensas. Cosas que hemos visto en el día de hoy y la semana pasada. A partir de ahora, por esta nueva metodología que tiene a partir de este año el Instituto de Estudios Judiciales, a quien aprovecho a agradecerles por el espacio, tiene el campus, en donde ustedes entiendo que ya se anotaron. Va a estar subido el video de la semana anterior y va a estar subido el video de esta semana. Después va a tener un pequeño cuestionario, que ha sido confeccionado por mí y que requiere de su aprobación para que tengan el derecho a certificado. Así que con todas esas cuestiones y esos avisos parroquianos, ya estamos como para dar fin o finalización a estas charlas. Yo, Eugenia, ¿me quedó algo más para decir? ¿No? No, estamos. Ya les di los avisos parroquianos todos. Bueno, les agradezco mucho la presencia, como siempre les agradezco al Instituto de Estudios Judiciales, les agradezco a todos ustedes que hayan estado y que se hayan conectado, y siempre es absolutamente interesante y constructivo para todos, inclusive para quienes estamos en calidad de disertantes, esta retroalimentación para que sigamos aprendiendo y charlando de cuestiones de derecho que son muy importantes. En el caso que me competen, cuestiones
civiles y comerciales, y nos vamos a estar encontrando en cualquier otro momento en alguna de las charlas o campus que ya tenemos organizados. Así que les agradezco mucho, nos vemos pronto y los dejo con el campus y el examen para que tengan el derecho a certificado. Muchas gracias y hasta luego.